vivir medio muertos. Cuando el pasado se vuelve un peso, cuando se vuelve una carga, cuando llevamos al hombro el maestro, cuando no aprendemos la lección del pasado. Recordemos una cosa, las lecciones siempre son leves. Los maestros a veces son graves y pesados, pero todas las lecciones son leves. ¿Cómo entonces vivimos? Si arrastramos el pasado, vivimos así. Pero esa es la caricatura de cómo vivimos generalmente. Esto es el juicio, este es el prejuicio, este es la culpa, este es el resentimiento, esta es la amargura, este es el chivo expiatorio de mi papá, mi mamá, alguien por fuera de mí tuvo la culpa. Yo nací en un desierto en lugar de nacer en un paraíso, pero no hay ningún árbol que reniegue de sus raíces y de la tierra que lo vio nacer. Porque allí era donde teníamos que nacer. Vinimos a aprender a encender un fuego interior y nos negamos a aprender cuando congelamos nuestra vivencia en el pasado. Entonces no podemos tener paz, y la paz es la brecha, la paz es la pausa, la paz es el presente, la paz es el surco de la tierra de tu vida donde puede germinar el amor. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos perdón, a ver si liberamos las cargas del pasado. No es suficiente pedir perdón. Nuestro Dios es amor. Y donde hay amor, no hay juicio. Y si no hay juicio, no hay perdón. ¿Podrías aceptar, así como decimos que la muerte es esencia de la vida, que la sombra es la esencia de la luz, y que sin la sombra no podríamos crecer, y que sin la noche no podríamos apreciar el día, y sin la enfermedad no podríamos apreciar la salud? Podríamos aceptar esos momentos mágicos de transición o de conciencia en que la vida y la muerte se juntan, en que el fin ya es un comienzo, en que la muerte implica un nacimiento y entre los dos fluye la vida. Podríamos mirar la aurora y el crepúsculo y reconocer en la aurora y en el crepúsculo los momentos más fantásticos del día, allí donde la noche se junta con el día, allí donde la luz se junta con la sombra, surge el colorido de la vida. Podríamos nacer a nuestra imperfección, qué maravilla, y aceptarla, y aceptar que no somos perfectos, y que esa es una evidencia de nuestra evolución. Podríamos dejar de hipotecar la vida en el debería ser y en el perfeccionismo, porque cuando nosotros no somos lo que somos ni lo que deberíamos ser, vivimos en el limbo, y desafortunadamente el limbo lo eliminaron ya por decreto. Quiere decir que no vivimos en ninguna parte. Vivimos en el no ser. No estás en lo que eres, no estás en el debería ser, no estás en ninguna parte. El virus más mortal de la vida es el perfeccionismo. Ya los ángeles quisieran disfrutar el placer de un beso. No tenemos que ser ángeles, ni como los ángeles. Nuestra única obligación, nuestra única devoción es ser humanos, que es la única forma para un ser humano de ser divino. Por eso alguien se humaniza, para demostrar la divinidad inherente en el hombre. Podríamos aceptar esa luz que hay dentro de nosotros y como escultores empezar a eliminar aquello que nos sobra para revelar la belleza de la escultura del plan de la creación que hay en nosotros. Podríamos un día ser como nosotros. Primera regla para mantener la continuidad de la conciencia, que es la continuidad de la vida. Sé, nada más, sé. Sé como tú. Porque cuando eres como tú, eres único, eres auténtico, eres original, eres irrepetible,
eres tu propia competencia. Eres una faceta única del Creador. El Creador se recrea en ti, te necesita a ti. Tú eres necesario al proyecto de la creación. No tienes que vivir como nadie, ni morir como nadie, que vivas como tú, que mueras como tú. Miramos así esa primera dimensión, sé como tú. ¿Qué cuenta en el momento de la muerte? ¿Qué has sido? No te puedes inventar la muerte súbitamente, ni la calidad de tu muerte. ¿Cómo has vivido? Lo que gravita en el momento de la muerte es la calidad de tu vida. ¿Y qué otra cosa cuenta? Lo que hay en ese momento en tu conciencia. El momento de la muerte es un momento intenso. Es un momento o es un tiempo en que toda la vida se condensa. No solo toda la vida, sino toda la cadena de la evolución se condensa en ti. Es por ello la muerte un maestro, es un momento de aprendizaje fantástico. Tal vez si pudiéramos pedirle algo especial a la vida, es conciencia en el momento de la muerte, porque es un momento de aprendizaje y la vida y vivir es aprender. Pero la condición para aprender es morir. Yo no puedo aprender desde la programación ni desde lo viejo. Yo tengo que cambiar para aprender. Aprender es un proceso de cambio. Miramos entonces otra definición de la vida y vamos a tratar de ver desde la perspectiva del aprendiz. ¿A qué vinimos? Nos podremos preguntar. ¿Qué vine yo a hacer a esta vida? Todos nosotros tenemos una misión. Pero hay una misión universal. Hay un mínimo común denominador y es que vinimos a aprender. El aprendizaje cambia, pero todos vinimos a aprender. ¿Cómo podemos definir la vida desde la perspectiva biológica? Para las escuelas de biología moderna, la vida es un proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje supone dos instancias. Una instancia sutil, que es la conciencia. Para los biólogos es un programa de organización de información. Y una instancia densa, que es este instrumento, este cuerpo. De tal manera que así como el fotón puede ser partícula y onda al mismo tiempo, nosotros somos esa maravillosa asociación de mente y cuerpo, pero no mente y cuerpo separados, sino un cuerpo que también es mental, una inteligencia que se precipita hasta el seno de esto que llamamos la materia. Tomemos entonces ese proceso de interacción entre el patrón de organización de información que llamamos la conciencia y este cuerpo. ¿Cuál es su característica? El aprendizaje. Cuando la conciencia y el cuerpo interactúan, surge algo maravilloso que se llama aprendizaje. Pero ¿qué es el aprendizaje? Un proceso de cambio permanente. El aprendizaje te cambia. Todo genuino aprendizaje es un proceso de cambio. Y nos podemos preguntar, ¿cómo cambiamos? ¿Cuál es la base de ese proceso de cambio? Cambiamos muriendo. Cuando aprendemos ya no somos lo mismo. Si lo miramos en una perspectiva ya más humana de la vida cotidiana, vamos a ver ese proceso de aprendizaje que llamamos la vida y tomémoslo en tres dimensiones. Primera dimensión, encender un fuego interior. Vivir es aprender, pero aprender es encender un fuego. Es el fuego de tu corazón. Aprender no es entender, es incorporar un fuego en tu corazón. Segunda dimensión, vivir es conocer. Eso implica el intelecto. Y tercera dimensión, vivir es